Gracias por continuar con nosotros en este programa que casualmente estamos con invitados colombianos. Tuvimos la presencia del escritor quien nos habló de lo que significa la presencia de Bolívar, la reunión de Bolívar y San Martín, este novelista histórico con el que hablamos hace unos minutos. Y ahora tenemos la suerte de contar con la presencia de un gran amigo. Se trata de Julián de Zubería Samper. Él es muy conocido en el Ecuador y en buena parte de América Latina, es uno de los pedagogos brillantes, maneja conceptos de lo que él llama pedagogía dialogante y dirige el Instituto Alberto Merani de Bogotá, además de muchas otras actividades de las que nos va a conversar. Bienvenido, Julián, a este programa. Y conversemos primero de tu concepto de pedagogía dialogante. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Rosalía. En realidad, la educación tiene que repensarse de manera muy profunda. El mundo ha tenido unos cambios muy grandes. Prácticamente todas las instituciones se han reinventado en estos 30, 40 años. La familia, por ejemplo, hoy es otra. La vida política, los partidos hoy también han sido sustituidos por movimientos, pero la escuela sigue siendo la misma. Es una escuela con maestros del siglo XX, pero con currículos y enfoques del siglo XIX. Entonces, y estamos ya avanzando en el siglo XXI, ¿no es cierto? Pero, a ver, hay cosas que uno cree que no deberían cambiar, por ejemplo, el tema de los valores, ¿no? Que son cosas que se mantienen y que de alguna forma le han dado una estructura a nuestras sociedades. El tema de la familia, alguna gente critica, sí, la familia ha cambiado, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que no sabe a dónde va, que no sabe lo que quiere. ¿Qué rol juega allí la educación? Bueno, indudablemente las transformaciones de las familias tan grandes también es uno de los motivos por los cuales la escuela debería comenzar a formarnos valorativa, éticamente. Hace 2 siglos, hace un siglo, la familia y la iglesia eran quienes daban orientaciones de tipo ético, pero hoy en día la presencia de la mujer en el hogar es mucho menor. Hoy en día, si tomo una sociedad como Estados Unidos, 7 de cada 10 familias se han separado en los últimos 5 años, de las que 7 de cada 10 familias, de las que fueron conformadas en el año 2007, hoy quedan 30 de cada 100. Entonces, eso implica que los jóvenes están más solos, que los jóvenes están con menos orientación y que tienen miles de opciones. Es que el mundo actual es un mundo más complejo. La escuela tiene que comenzar a formar de manera integral. O sea, tiene que desarrollar el pensamiento, cosa que no hemos logrado. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente. Sí. Tiene que garantizar que los jóvenes adquieran competencias para interpretar, cosa que tampoco hemos logrado. Los niveles de lectura de América Latina están cercanos a los de África, están distantísimos de los de Europa, pero distantísimos. Entonces, pero al mismo tiempo tiene que enseñarnos a conocernos, quiénes somos. Y hablamos ahora de otro tipo de lecturas, porque hablamos de lectura de imágenes, lo que transmite la televisión, lo que nos llega al internet. Eso requiere maestros mejor formados, más capacitados, más inquietos, porque tu tarea es formar a formadores, ¿no? Bueno, entonces quiero entrar en esa área que es fundamental en tu trabajo. Eso requiere formar a los maestros en competencias nuevas, porque los maestros siguen formándose con modelos pedagógicos de siglos anteriores. Tú mencionas el caso de la imagen. Pero ¿por qué no hay una asignatura que sea lectura de imagen? ¿Por qué no aprendemos a leer las propagandas de televisión? ¿Por qué no aprendemos a interpretar el cine? ¿Por qué no aprendemos a ver los afiches? O sea, hoy en el siglo XXI leer es mucho más complejo que en el siglo XX. Eso desafortunadamente todavía no se está trabajando en las escuelas. ¿Cómo hacerlo? Porque por otro lado tenemos a chicos que son más chispa, le diríamos aquí, que nacen ya con las modernas tecnologías. Nosotros, tú y yo y muchos de los que nos están viendo somos migrantes digitales. Los jovencitos, los niños, las últimas generaciones son
nativos digitales, ellos ya nacieron con estas, en medio de este mundo en donde rápidamente se insertan con las nuevas tecnologías, inclusive en sectores sociales menos favorecidos, la tecnología de alguna forma llega. Sabemos que la penetración de los celulares, por ejemplo, es altísima, mucho más que la de los teléfonos de telefonía fija. Entonces, eso los pone en contacto con otro mundo para el que desafortunadamente los maestros no están siendo actualizados o no están siendo preparados. Los pone en contacto con otro mundo, pero no tienen las competencias básicas, transversales, previas a nivel afectivo y a nivel cognitivo para poder en el nuevo mundo desenvolverse. Porque ¿de qué le sirve a un joven tener acceso al Internet si no sabe leer? Si no sabe cómo interpretar. O tal vez le sirve solo para chatear un minuto con sus amigos si es que lo logra hacer y el resto, investigar, no lo hace, ¿no? Fíjate lo que hace la tecnología. La tecnología nos acerca de los que están muy distantes, pero nos aleja de los que están al lado. O sea, el efecto de la tecnología es complejo. Puede deteriorar la calidad de la relación humana. Julián, esto de estar tan cerca y tan lejos es complicado, ¿no? Porque por un lado te acerca a los lejanos y te separa de tus familiares con el tema esto del chateo de los más chicos. Hay que ver una familia típica, comiendo cada uno con su celular o una reunión de jóvenes. No, la tecnología no es la solución al problema educativo. En eso están equivocados. Uno, los gobiernos que enfatizan en solo tecnología y no en las variables claves. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que formar maestros. Si uno quiere cambiar la clave, formación de maestros. Y la segunda clave es colocar a los directores en trabajo más pedagógico, en liderazgo, no administrativo, sino pedagógico. Eso es cambiar la educación. Y para ello tiene que haber, diríamos, en los establecimientos educativos, un gerente, por un lado, que maneje toda la parte administrativa y el director esté metido en la parte pedagógica. Sí, de acuerdo. El director, por ejemplo, tiene que estar en las reuniones. El director tiene que evaluar los maestros. El director tiene que saber cómo van los procesos, cómo van los muchachos. Entonces tiene que convertirse fundamentalmente en un líder pedagógico. Y los maestros hay que empoderarlos del trabajo, hay que darles un grado de autonomía, hay que fijar unas metas, pero hay que impulsar la innovación. En América Latina necesitamos reconocer a los buenos maestros, que los hay, pero que trabajan muy solo. Qué importante es ese reconocimiento a los maestros, tanto desde el sector público, desde el sector privado, porque la comunidad educativa y la comunidad, la sociedad debe reconocer a esos maestros. Sí, las sociedades que han desarrollado procesos muy consolidados en educación, como por decir todo el norte de Europa, parten de un gran reconocimiento social al maestro, parten de un gran apoyo al maestro, pero también parten de empoderar a los maestros. No se les puede decir, haga esto, tenga esto, no puede no todo se le puede venir solo desde exigirle, arriba. sí. Hay que dejarle al maestro la iniciativa, hay que apoyar la iniciativa de los maestros, por eso hay que valorar mucho estos procesos de reconocimiento a los mejores maestros. Julián, ¿qué estás haciendo en estos últimos años? Porque te hemos visto fundamentalmente al frente del Instituto Alberto Merani, pero sabemos que estás en otras actividades relativas precisamente al tema de formación, de capacitación a niveles más amplios. ¿Cómo no? Hoy en día estoy trabajando con un programa de Naciones Unidas en distintos municipios del país. Estamos ayudando a definir política pública en educación. Una cosa grave en América Latina es que llega un ministro y cambia. Hay cambios, así es. No podemos diseñar políticas de gobierno en educación. Necesitamos políticas públicas. Y una política pública no es a 1 año, a 2, a 5, a lo que dura este gobierno o el siguiente, sino es a largo plazo. No sé si tú has visto en Colombia, pero aquí en el Ecuador hemos tenido alguna crítica en este sentido, de que hay mucha novelería a veces en los que llegan a los altos cargos en los ministerios de educación, es decir, aplican por ahí una innovación y quieren que esa innovación van a traerla y ni siquiera se la deja sentar y luego se cambia por otra cosa y se vuelve a cambiar. ¿Qué produce esto? Algunos autores hablan de
del complejo de Adán. Sí. O sea, llega uno y como si no se hubiera hecho nada. No, tenemos que sentar a investigadores, a medios de comunicación, a facultades de educación, a pedagogos, a empresarios, a repensar a largo plazo un proyecto educativo. Algo como, por ejemplo, lo que hizo Brasil. Todos por la educación. Tiene que haber un acuerdo nacional. Esto no es y no importa que de cambie, gobierno. claro. Que no importa que el gobierno termina y que siguen los procesos de formación de maestros. Los programas de formación pues son a 5, 10 años. Los cambios educativos pues son a 10, 15 años. No se pueden percibir además de manera inmediata como en una cosecha que uno al año siguiente ya tiene resultados. No es así, ¿no? Por eso no le gustan a los políticos invertir a largo plazo en educación. A los políticos les gusta que se vea más rápidamente las cosas y en educación no es posible. Y por eso se invierte más en construcciones escolares que en formación de maestros. Que también es importante tener buenos locales, eso es cierto, pero dignos sobre todo, ¿no? Pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. Lo fundamental, todos los estudios mundiales sobre calidad de la educación dicen, depende del nivel de formación de los maestros, del liderazgo pedagógico, del proyecto pedagógico que esté detrás. Ahí está la clave. No está en el ladrillo, no está en el computador. El ladrillo y el computador nos ayudan a hacer un Son poco instrumentos, mejor. claro. Son instrumentos, pero lo fundamental en educación es para dónde vamos. Julián, de todos estos largos recorridos que haces por Colombia, pero también ahora estás aquí en Ecuador, pues visitando alguna universidad, ¿tú cómo sientes la reacción de los profesores cuando se les habla de estos temas? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay una apatía? ¿Cómo están ellos sintiendo estos cambios que se producen y que a veces no tienen resultados frente a lo que tú estás diciendo? Pues hay que invertir en el maestro. Pues uno nota que la educación comenzó a volverse un tema de debate público, eso político, es muy importante. Y eso es fundamental. Sí. Por primera vez empezaron los gobiernos a hablar en educación y eso también es muy importante. Uno nota en un caso como el ecuatoriano que faltaría darle más iniciativa, faltaría reconocer más la diversidad, faltaría impulsar más proyectos alternativos, pero uno también nota que los maestros reconocen que se está discutiendo, pensando y apoyando la educación. Entonces yo creo que los maestros están ávidos de cambio, pero falta definir hacia dónde, cómo lo vamos a lograr. Y tener una política sostenida que perdure en el tiempo. Pública, esa es la insistencia. Yo creo que los maestros tendremos que solicitar mucho más acompañamiento a los procesos de formación. ¿Qué les dirías tú a los maestros ecuatorianos? Hay muchos que ven este programa y que por supuesto están inquietos por participar en los concursos que hacemos como FIDAL. ¿Qué palabras de aliento tú le das a los maestros cuando hablas con ellos? Y me gustaría que se los digas a nuestros maestros, a los ecuatorianos. Yo en realidad creo que en Ecuador, que en América Latina hay muy buenos maestros. El problema es que trabajan solos. El problema es que no trabajan en equipos. El problema es que a veces les toca hasta esconderse de los rectores o de las autoridades públicas. Yo los invitaría a conformar equipos, los invitaría a participar en proyectos un poco más amplios, los invitaría a participar en concursos de maestros. Creo que algo que habría que hacer en un país como Ecuador es maestro que tenga experiencia muy positiva, debería tener la oportunidad de licenciarse y dedicarse a la formación. O sea que el premio debería ser darle un sabático para más que un sabático, ¿no? Para que se dedique a formar y a incentivar la proactividad en los propios colegas. Las iniciativas deberían tener el reconocimiento de la sociedad. Las buenas iniciativas deberían conducir, no a un cambio en pequeñito, sino a que en la red, a que miles de maestros conocieran las buenas experiencias que siempre hay. Bueno, atención maestros, entonces hemos escuchado a un experto pedagogo que ha trabajado muchísimo los temas de la educación y que nos dice que ustedes son la clave, que el maestro es el que hace la transformación en la educación. Gracias, Julián, una vez más, y con ustedes amigos estamos